Muy bien, ya se está grabando, ¿eh? Entonces, ok, ¿están viendo la presentación? Sí, maestro. Sí, muy bien. Sí. Ok, entonces hoy vamos a deducir la ecuación más importante de este capítulo. Así que presten mucha atención, es la ecuación estelar, ¿no? de este tema. Es la ecuación de Bernoulli, que de hecho es como el principio de la conservación de la energía para el caso de los fluidos. Entonces, para deducir la ecuación de Bernoulli, vamos a empezar con el análisis del mismo sistema que teníamos antes. ¿Se acuerdan? Tenemos un tubo por el que una tubería por el donde está pasando un fluido en movimiento de izquierda a derecha. Entonces, si el fluido se mueve, es porque hay una fuerza que está originando ese movimiento. Esa fuerza se debe a la presión que tiene el fluido en cada parte. Si nos fijamos en el punto 1 y en la sección transversal del punto 1, en este corte, ahí hay una presión. Esa presión produce una fuerza que es de izquierda a derecha, por eso el fluido se mueve hacia la derecha. Y en el punto 2, también tenemos una presión, pero en ese caso también la presión es de dentro del tubo hacia afuera, ¿no? Porque en el punto 1 la presión está metiendo fluido que viene desde fuera de la izquierda hacia dentro de la derecha. En el punto 2, la presión está moviendo el fluido que está en el extremo de arriba del tubo hacia afuera de esta sección, ¿no? Entonces, tenemos entonces como resultado el movimiento del fluido. Si hay fuerzas y hay desplazamiento, entonces eso nos recuerda la definición de trabajo en mecánica. Recuerden que cuando hay movimiento producido por una fuerza, hay un trabajo que es igual al producto de la fuerza por la distancia. Entonces aquí, si el fluido se está moviendo de izquierda a derecha, se está realizando un trabajo para que ese fluido se pueda mover. Entonces, pero si hay trabajo, acuérdense que hay un principio que relaciona el trabajo con la energía mecánica. El trabajo que se aplica sobre un sistema influye sobre la energía mecánica total del sistema. Entonces, vamos a hacer este análisis energético y vamos a encontrar la ecuación de Bernoulli. Entonces, analizamos el trabajo total que se tiene que hacer para que por el lado de la izquierda entre esta porción de fluido y por la parte de la derecha salga esta otra porción. Ya sabemos que estos volúmenes de la izquierda y de la derecha son iguales porque el volumen que entra desde la izquierda tiene que ser igual que el volumen que sale por la derecha. Entonces se hace un trabajo para meter este volumen en la izquierda y otro trabajo para que salga por la derecha. Esos trabajos tienen que tener signo contrario porque es trabajo realizado sobre el sistema. El sistema lo estamos considerando la parte de la tubería que va desde el punto 1 hasta el punto 2. Entonces, aquí hay un trabajo en la izquierda, hay un trabajo que le da energía al sistema porque está entrando el fluido. Se hace un trabajo sobre el sistema, pero en el punto 2 el sistema es el que está repeliendo el fluido hacia la derecha, entonces ese trabajo es una disminución de energía. Entonces, ese trabajo va a tener signo opuesto. El trabajo total, entonces, es el producto de la fuerza por la distancia desplazada. Entonces, en la izquierda, en el punto 1, es el producto de la fuerza 1 que actúa en el punto 1, en esta sección transversal, multiplicado por el desplazamiento delta x1 del fluido en el intervalo de tiempo que estemos considerando. Pero por otra parte en la derecha hay un trabajo con el signo contrario, que va a ser igual al producto de la fuerza F2, que es la fuerza que actúa sobre el fluido en el punto 2,
multiplicado por delta X2, que es el desplazamiento que tiene el fluido hacia afuera. Entonces, el trabajo va a ser la F1 delta X1 menos F2 delta X2. Pero de la definición de presión sabemos que la fuerza la podemos sustituir en términos de la presión, porque la presión es fuerza sobre área. Si la presión es fuerza sobre área, entonces la fuerza la podemos expresar como el producto de la presión por el área. Y entonces sustituimos la fuerza por presión por área. Entonces en la izquierda, en vez de F1 por delta X1, tenemos la presión 1, que es la presión que tiene el fluido en el punto 1, multiplicado por el área de la sección transversal en el punto 1, multiplicado por el desplazamiento que tiene el fluido en el punto 1, a partir del punto 1. Y esto mismo lo podemos escribir para el trabajo en el punto 2. En el punto 2, la fuerza 2 la sustituimos por el producto de la presión en el punto 2 por el área de la sección transversal en el punto 2, que sería esta, ¿no? Este es el área 2. Si lo multiplicamos por la presión 2 que tiene el fluido ahí, entonces nos da la fuerza sobre esa sección transversal del fluido, es lo que empuja el fluido a la derecha. Si multiplicamos esa fuerza, que es la presión por el área, por el delta X2, que es el desplazamiento del fluido a partir del punto 2, entonces tenemos el trabajo que se hace para sacar esta porción de fluido hacia la derecha. Y ahora nos fijamos que el producto del área por delta X en cada una de las partes. Vean, en el lado de la izquierda, en el punto 1, el área 1 es esta área, el área de la sección transversal del tubo, multiplicado por delta 1, que es esto, me da el volumen de este cilindrito, es decir, el volumen de fluido que entró. O sea que puedo hacer aquí otro cambio. Puedo cambiar el producto del área por delta X1 por el volumen B1, que sería este cilindrito, este volumen que entró. Y en el lado derecho igual puedo cambiar el área 2 por delta X2 por el volumen B2, que sería el volumen B2, sería el volumen de este cilindrito, es el fluido que sale hacia la derecha. Entonces, tenemos entonces el trabajo expresado como el producto de la presión por el volumen. En el caso del punto 1, es la presión del fluido en el punto 1 por el volumen de fluido que entró por la sección transversal en el punto 1. Y en el punto 2 tenemos la presión en el punto 2 por el volumen de fluido que sale a partir de la sección transversal del punto 2. Y esta es una expresión que tenemos entonces para el trabajo. Además, sabemos de la ecuación de continuidad que el volumen 1 y el volumen 2 tienen que ser iguales, porque el volumen que entró por la izquierda, que es el volumen B1, tiene que ser igual que el volumen que salió por la derecha, que es el volumen B2. Entonces, además sabemos que ese par de volúmenes van a ser iguales. Entonces, cuando regresemos a esta ecuación a este resultado para el trabajo, hay que tomar en cuenta que estos volúmenes son iguales, B2 y B1. En cualquier momento, si hay dudas, me pueden interrumpir, ¿eh? En el caso de la energía cinética, también hay un cambio. Recuerden que si se hace trabajo sobre el sistema, puede influir sobre su energía mecánica. La energía mecánica la tenemos por lo menos en dos formas, como energía cinética y como energía potencial. En el caso de la energía cinética, sabemos que la expresión es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, es energía relacionada con el movimiento. Entonces, el cambio en energía cinética, en este caso, va a ser el cambio de energía cinética que tiene el fluido entre los puntos 1 y 2. Entonces, el cambio va a ser la energía cinética
que tiene el fluido en el punto 2 menos la energía cinética que tiene el fluido en el punto 1. Y si tomamos un elemento de volumen, un elemento de fluido considerando una cierta cantidad de masa, va a ser entonces un medio de la masa por la velocidad que lleve en el punto 2 elevado al cuadrado menos un medio de la masa por el volumen, por la velocidad que lleve en el punto 1 también elevado al cuadrado. Entonces tenemos esta expresión para el cambio en la energía cinética entre los puntos 1 y 2. ¿Cómo vamos hasta ahí? Ya tenemos la expresión para el trabajo y tenemos la expresión también para la energía cinética. Profe, yo tengo una duda en el trabajo total. ¿Qué era Ajá. P? Me perdí ahí en P. En la primera, en la segunda, en el segundo renglón, ¿verdad? Sí, en el segundo renglón. Sí, aquí tenemos, bueno, el primer renglón es el producto de la fuerza por la distancia. Esa es la definición, de hecho, que tenemos del trabajo, ¿no? Y luego la fuerza, acuérdense que definimos la presión. Bueno, a ver, aquí la presión la definimos como la fuerza sobre el área. Entonces, esta es la definición de presión. Si de aquí despejamos la fuerza, ¿qué nos quedaría? Tendríamos la fuerza es el producto, despejamos mandando el área a multiplicar con la presión, sería el área por la presión o presión por área, ¿no? Entonces, la fuerza la podemos expresar también como el producto de la presión por el área. Aquí, del primer renglón al segundo, lo que hicimos fue las fuerzas, las expresamos como el producto de la presión por el área. Aquí tenemos la fuerza 1, es la presión 1 por área 1. Y la fuerza 2, que es esto, lo expresamos como el producto de la presión 2 por el área 2, que es esto que está aquí. O sea, nada más cambiamos en vez de escribir la fuerza, le escribimos como el producto de la presión por el área. ¿Sí? Era la duda. Sí, profe, gracias. Ok, y ya teniendo expresada la fuerza como producto de presión por área, después cambiamos, ya teniendo la segunda expresión, la del segundo renglón, cambiamos el producto del área por delta X por el volumen, porque el área 1 por delta X1 es el volumen 1 de la izquierda y el área 2 por delta X2 es el volumen 2, que es el volumen de la derecha, el volumen que se mueve en el punto 2. Y entonces, sustituyendo el área por delta X por el volumen, entonces nos queda que el trabajo queda expresado como el producto de la presión por el volumen en cada uno de los puntos. El trabajo sería el producto de la presión por el volumen en cada uno de los puntos. Hay un cambio de signo porque en la izquierda se hace trabajo sobre el sistema, entra fluido al sistema y en el punto 2 el fluido sale. Entonces el sistema es el que hace el trabajo, ¿no? Hay una pérdida, gana energía en la izquierda y pierde en la derecha. Ok, entonces ya nos quedamos con esa expresión para el trabajo y luego vamos a tomar en cuenta que esos dos volúmenes son iguales. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Ok. Y luego nos íbamos a la energía cinética. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, la diferencia de la energía cinética entre los puntos 1 y 2 es esta expresión. Un medio de la masa por la velocidad en el punto 2 al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad en el punto 1 al cuadrado. Y entonces ya tenemos el trabajo y tenemos también el cambio en la energía cinética. Nos falta entonces la energía potencial. ¿Se acuerdan cómo
¿Cómo va la energía potencial? ¿Cómo la escribimos? Es la energía potencial mecánica, ¿no? ¿Cómo escribimos la energía potencial mecánica? Acuérdense que era el trabajo, estaba relacionado con el trabajo que tenemos que hacer para levantar una cierta masa cerca de la superficie de la Tierra, una cierta altura. Si es ese trabajo, sería el producto de la fuerza que tenemos que hacer por la distancia a que la levantamos, sería el producto de la fuerza por la distancia, pero la fuerza es igual al peso del objeto que estamos levantando. O sea que la energía cinética resultaba ser igual al producto de la masa por la gravedad por la altura, ¿recuerdan? El factor aquel mgh. ¿Sí? Bueno, entonces la expresión para la energía potencial es la masa por la gravedad por la altura a la que se encuentre la masa. Si quiero el cambio de la energía potencial, entonces es el cambio de energía potencial entre los puntos 1 y 2. Entonces va a ser la diferencia de la energía potencial en el punto 2 menos la energía potencial en el punto 1. Entonces, la energía potencial en el punto 2 es mg y2, donde y2 es la coordenada vertical del punto 2, la posición del punto 2, y mgy1, donde y1 es la posición, la coordenada del punto 1, el punto de la izquierda, ¿no? Y entonces tenemos el trabajo, tenemos el cambio en la energía cinética y tenemos el cambio en la energía potencial. De mecánica sabemos que hay una relación entre el trabajo y el cambio en la energía mecánica. Resulta que el trabajo tiene que ser igual al cambio en la energía mecánica. O sea, esta ecuación, el trabajo tiene que ser igual a la suma del cambio en la energía cinética más el cambio en la energía potencial. Y aquí ya tengo lo que es el trabajo, tengo lo que es la energía potencial y tengo lo que es, bueno, la energía cinética y la energía potencial. Y entonces, sabiendo esta relación, puedo escribir entonces que la suma de energía potencial más energía cinética va a ser igual a la suma de estos tres factores. Entonces tengo el trabajo va a ser igual a la suma de la energía cinética más la potencial, sustituyendo estas expresiones que tengo ya para el trabajo, para el cambio de la energía potencial y para el cambio de la energía cinética. La K es la cinética, ¿no? y el delta U la energía potencial. Entonces, ¿qué tengo? En la izquierda, para la expresión para el trabajo, tengo la presión 1 por el volumen 1 menos la presión 2 por el volumen 2. Ese sería el trabajo. Luego, el cambio en la energía cinética en la derecha sería 1/2 de la masa por la velocidad en el punto 2 al cuadrado, menos 1/2 de la masa por la velocidad en el punto 1 al cuadrado, y luego le agrego la energía potencial, que sería el cambio de la energía potencial, que es la masa por la gravedad por la coordenada del punto 2 menos la masa por la gravedad por la coordenada del punto 1. ¿Vamos bien hasta esta ecuación? Maestro, entonces, cuando nos piden el trabajo, ¿cuál fórmula vamos a utilizar? La definición es fuerza por distancia, nada más que nosotros aquí, aprovechando la definición de presión, la convertimos al producto de presión por volumen. De hecho, cuando vean gases, el trabajo es
el producto de la presión por el cambio en el volumen. Pero la definición es fuerza por distancia. Ya después, dependiendo del problema, del contexto, se sustituye ese término aprovechando la definición de presión como fuerza sobre área, ¿no? Que fue lo que hicimos aquí. ¿Por qué se hace esto? Porque en realidad, si yo hablo en términos del fluido, difícilmente puedo conocer la fuerza que está actuando en el punto 1 o en el punto 2. Lo tengo que cambiar por cantidades que pueda medir. Es más fácil medir la presión que medir la fuerza en el caso de un fluido, ¿no? O sea, hay aparatos que me permiten medir la presión más fácilmente que medir la fuerza. Y entonces, por eso es cuando se ve la conveniencia de cambiar unas cantidades por otras, ¿no? Sí. Sí, maestro. Gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces, les decía que aquí vamos para alcanzar como resultado final la ecuación de Bernoulli, que es la ecuación estrella en este tema, ¿eh? Entonces, presten atención, aquí tenemos esta expresión que sale de hecho de la relación entre trabajo y energía mecánica. Ahora, hay que notar que vamos a reacomodar porque tenemos cantidades mezcladas entre el punto 1 y el punto 2. En la izquierda tenemos cantidades del punto 1 y el punto 2. Y en la derecha también tenemos tanto cantidades que tienen que ver con el punto 1 como en el punto 2. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a agrupar en un lado de la ecuación todo lo que tenga que ver con el punto 1, que son las que estoy aquí subrayando. Y en el otro lado de la ecuación vamos a tener agrupados todo lo que tenga que ver con el punto 2, que estoy indicando aquí. Y entonces, reagrupando, dejando en un lado de la ecuación todo lo que tenga que ver con el punto 1 y en el otro lado todas las cantidades que tengan que ver con el punto 2, puedo reescribir la ecuación de esta forma. En la izquierda dejé todas las cantidades que tienen que ver con el punto 1 y en la derecha dejé todas las cantidades que tienen que ver con el punto 2. Aquí en el lado derecho me faltó un signo más. Entre la presión 2, volumen 2, debe de ir aquí un signo más antes de la energía cinética. Agréguenle aquí el signo más. O sea, tiene que quedar exactamente lo que aparece en la izquierda de la ecuación, es exactamente lo que aparece en la derecha, nada más que en la derecha corresponde a las mismas cantidades, pero en el punto 2 y en la izquierda en el punto 1. Ahora vamos a retomar el hecho de que el volumen 1 y el volumen 2 son iguales. Y entonces, haciendo esa consideración, resulta que tanto en la izquierda como en la derecha tenemos el mismo volumen. Pero ese volumen, de todas formas, lo vamos a desaparecer. Si dividimos toda la ecuación entre el volumen, podemos modificar la ecuación para una forma más conveniente. Ok, lo primero entonces es recordar esta igualdad. Y entonces, tanto el volumen en el punto 1 como el volumen en el punto 2 lo sustituimos por este volumen común porque son iguales. Y luego, después de eso, dividimos toda la ecuación entre el volumen. ¿Qué obtenemos si dividimos todos los términos de la ecuación entre el volumen? Vean lo que vamos a tener aquí. En el primer término tendríamos la presión 1. Si la dividimos entre el volumen, se eliminan los volúmenes y me queda nada más la presión 1. En el segundo término, si divido entre el volumen, tendría aquí un factor que va a ser la masa entre el volumen.
pero la masa entre el volumen es la densidad. Y entonces, en vez de un medio de la masa por la velocidad en el punto 1 al cuadrado, voy a tener un medio de la densidad por la velocidad en el punto 1 al cuadrado. Luego, el siguiente término, estoy dividiendo toda la ecuación entre el volumen, entonces todos los términos se dividen entre el volumen. Aquí voy a tener otra vez masa entre volumen, otra vez tengo la densidad. O sea que en vez del término mgy, voy a tener la masa por la gravedad por la coordenada y1. Ahora a esa y1 es la altura del punto 1, entonces sustituyo y1, le voy a llamar h1, es la altura del punto 1. Y bueno, entonces en la izquierda ya no me aparece la masa ni el volumen, me queda esta expresión. La presión en el punto 1 más un medio de la densidad por la velocidad del fluido en el punto 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura del punto 1. Y en la derecha va a pasar lo mismo, porque al dividir aquí la presión 2 por el volumen, entre el volumen se elimina el volumen y me queda nada más la presión 2. En el siguiente término divido otra vez la masa entre el volumen, otra vez me va a quedar la densidad, entonces tendría un medio de la densidad por la velocidad en el punto 2 al cuadrado, y en el tercer término, al dividir la masa entre el volumen, tengo entonces aquí la densidad por la gravedad por Y2, pero a Y2 le voy a llamar H2, la altura en el punto 2. Entonces, sustituyendo ya también Y1 y Y2 por H1 y H2, me quedan aquí esos términos en cada lado. Roje H. Nada más que H1 para el punto 1 y H2 en la derecha para el punto 2. Ok, ¿hay alguna duda hasta aquí? Muy bien, si no hay dudas, resulta que aquí hemos llegado precisamente a la famosa ecuación de Bernoulli. Esta última ecuación es la ecuación de Bernoulli. Tenemos la expresión. Y la ecuación de Bernoulli me dice que la presión más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura tiene un valor constante en todo el fluido. Es decir, que yo puedo, por eso yo puedo considerar dos puntos cualquiera dentro del fluido, y entonces estas cantidades son iguales en el punto 1 y en el punto 2, donde el punto 1 y el punto 2 pueden ser cualquier par de puntos en el fluido. Y entonces otra forma de expresar la ecuación de Bernoulli es como aparece en la última ecuación. Esta cantidad, esta suma de tres términos, tiene un valor constante en cualquier punto del fluido. Y esto nos va a permitir obtener diferentes resultados muy importantes y analizar fenómenos cotidianos. Maestro, ¿cuándo vamos a utilizar esta ecuación? De hecho vamos a hacer algunos ejemplos y vamos a ver, de hecho, en este mismo momento algunas consecuencias y vamos a ver cómo nos permite entender algunos fenómenos de la vida cotidiana incluso, ¿no? Okay. Lo primero y lo importante aquí es, queda claro cómo llegamos aquí entonces a la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Lo siguiente es ver qué consecuencias tiene. Entonces vean, la primera consecuencia es que, ¿qué pasa si el fluido no se está moviendo? Si el fluido no se está moviendo, ¿qué pasa con la velocidad en el punto 1 y la velocidad en el punto 2? Se anulan, profe.
se anulan porque si no hay velocidad, este término se hace 0 y este término también se hace 0. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener entonces nada más el término de las presiones y el término, el factor ρGH. Imagínense que tengamos una columna de fluido, o más bien tenemos dos puntos dentro de un fluido. Uno está a una profundidad H1 y el otro a una profundidad H2, o alturas H1 y H2. Entonces, si el fluido no se mueve, resulta que la ecuación nos queda simplificado de esta forma, ¿no? O sea, si no hay velocidad, se eliminan estos dos términos y entonces me queda esta ecuación nada más. Pero vean a lo que llegamos. Si me quedan nada más estos términos, resulta que lo que está en la derecha, yo puedo mandar la presión 2 a la izquierda, pasaría restando. Entonces tendría a la izquierda la presión 1 menos la presión 2. Y en la derecha me quedaría ρGH2 menos ρGH1. Entonces me quedaría este término en la derecha. Pero Y2 menos Y1 es la diferencia de niveles entre los puntos 1 y 2, que era lo que teníamos antes, el factor ρGH, ¿se acuerdan? Tenemos aquí ρG y en términos de coordenadas, Y2 menos Y1 es precisamente la profundidad de un punto respecto al otro, ¿no? Algo como esto. Supongan que aquí tenemos el punto 2 a esta altura y aquí el punto 1. Entonces, esta sería la H. Aquí tendríamos Y2, aquí tendríamos Y1 a esta altura. Entonces, la diferencia de Y2 menos Y1, Y2 menos Y1 sería justamente H. Y entonces, aquí hay una columna de fluido que genera esta presión ρGH, pero acuérdense que el factor ρGH ya vimos en la parte de estática de fluidos, que es la presión ejercida por una columna de fluido de altura H, ¿no? Y entonces, si esto es Y1, aquí habría una presión P1 en el fondo y arriba una presión P2. La diferencia de presión 1 menos la presión 2 sería la presión en el punto 1 menos la presión en el punto 2. Lógicamente la presión en el punto 1 es mayor porque están más abajo, ¿no? Entonces la columna de fluido ejerce una presión adicional. La presión en el punto 1 es la presión 2 más la debida a la columna de fluido. Entonces resulta que esa presión adicional por esa columna de fluido es ρGH, pero ese ρGH es el factor que ya conocemos de la estática de fluidos o de fluidos cuando no se están moviendo, ¿no? O sea que lo que estamos viendo aquí entonces, tomando este caso particular de velocidad igual a 0 en los dos puntos, es que la ecuación de Bernoulli también me explica los fenómenos de la estática de fluidos o los fenómenos de los fluidos que están en reposo. Y entonces aquí vemos como un caso particular de la ecuación de Bernoulli, la ecuación que ya teníamos, de que la presión ejercida por una columna de altura H de un fluido con densidad ρ es igual a ρGH. O sea que esa ecuación es un caso particular de la ecuación de Bernoulli. Entonces, la ecuación de Bernoulli es más general que las ecuaciones que hemos visto. En realidad explica tanto lo que ocurre con fenómenos en movimiento como fenómenos que no se están de fluidos que no tienen movimiento. Las anteriores solamente nos describían fluidos en reposo. ¿Ok? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta?
¿Ok? Si no hay preguntas, entonces vamos a hacer un examen rápido. La situación es la siguiente. Tenemos dos globos de helio que flotan uno junto al otro en los extremos de cuerdas aseguradas a una mesa. Las superficies de los globos enfrentados están separadas de 1 a 2 centímetros. Luego usted sopla a través del pequeño espacio entre los globos. La pregunta es, ¿qué ocurre con los globos? La primera opción es, se mueven uno hacia el otro. La segunda opción es, se alejan uno del otro. Y el inciso C, tercera posibilidad, es que no resultan afectados en absoluto. Ok, entonces tómense un minuto y díganme cuál consideran que es la respuesta correcta, el inciso A, B o C. Es B, que no se alejan uno del otro. Yo también creo que sí. Se alejan, profe, ¿qué no? Ok, la pregunta, entonces lo que dicen es que se alejan. ¿Todos están de acuerdo con que se alejan? Ajá. Sí. Se alejan. Ok. Vean, la situación es así, o sea que tenemos, están los globos. Están muy juntos, están separados tal vez por 1 o 2 centímetros. Están amarrados para que no se vayan. Entonces, estos globos están separados por 1 o 2 centímetros y ustedes soplan por ese espacio. Pero vean, están soplando a través de ese espacio, tratando de que no soplen hacia ninguno de los globos, sino entre los globos. De manera que ustedes hagan circular aire entre los dos globos. ¿Sí me explico? O sea que tratando de que no empujen con el aire que ustedes están soplando a los globos, sino que lo que tratan de hacer es que el aire pase a través de los globos, entre los dos globos. ¿Sí? Y entonces me dicen que creen que se van a separar los globos, que se van a alejar. Entonces, profe, sería la C, La C dice que no porque resultan afectados. dice que va a pasar nada más el aire por ese espacio Ujú. sin buscar que se empujen. Entonces, si no se van a empujar, van a permanecerse en el mismo lugar. Sí, me refiero a que al soplar procuran que no darle, que su aire no vaya hacia los globos, sino a través de la región entre los globos más bien, ¿no? Sí, porque si el aire que están soplando ustedes les diera a los globos, pues sí los estarían empujando, pero la idea es que no, que no los empujen con el aire que ustedes soplan, sino que el aire que ustedes soplan circule entre los globos nada más. Profe, yo digo que es la A. La A, se mueven uno hacia el otro. ¿Qué dicen los demás? La. Confirmo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como vamos a soplar entre los globos, el aire, que es el fluido en este caso, va a fluir más rápido y la presión va a ser diferente y se van a acercar. Ajá. ¿Qué necesitan para que los globos se separen y qué necesitan para que traten de juntarse? Si queremos que los globos se separen, necesitaríamos que en la región entre los globos existiera una presión mayor que a los lados. ¿Están de acuerdo? Porque si hay una presión si la presión entre los globos es mayor que la presión, o sea, la presión aquí entre los globos, si la presión en esta región es mayor que a los lados, entonces la presión entre los globos va a ganar y los va a separar. ¿Están de acuerdo? Profesor, incluso esto se puede hacer con latas de pintura y un compresor de aire. Lo único que hace es que me tocó hacer el experimento y toda esta cosa. Es que a mayor velocidad, ¿cómo es? ¿Menor presión o algo así? Sí, la presión es inversamente proporcional a la velocidad del fluido. Sí, Entonces, exactamente. ¿ah?
Entonces, eso es correcto. Entonces, si alrededor de los globos no hay corrientes de aire y ustedes producen una corriente de aire entre los globos, entonces pueden considerar que por acá, por fuera, la velocidad es 0. Y entre los globos tienen una velocidad mayor. En las partes donde hay más velocidad, hay menos presión. Entonces, va a haber más presión de los lados, en los lados que en la región entre los globos. Y entonces, como hay más presión lateral, van a empujar a los globos hacia adentro. Y entonces ese efecto va a hacer que los globos traten de juntarse. Porque aquí, al no haber velocidad, la presión es mayor que aquí, donde la presión es distinta de 0. Donde ustedes producen la corriente, reducen la presión y entonces se juntan los globos. O sea, inicialmente en ninguna parte hay corrientes, entonces se mantienen en equilibrio los globos separados por esa distancia. Pero cuando generan una corriente entre los globos, en esa región disminuyen la presión y entonces los globos tratan de juntarse. ¿Están de acuerdo? Eso lo pueden hacer experimentalmente. ¿Quién me comentó que lo hizo, el experimento? ¿Quién me acaba de comentar alguien que hizo el experimento? Fui yo, maestro. Bueno, no lo hicimos con ese, pero creo que sí llegamos a hacer otra cosa. Pero sí nos pusieron varios experimentos donde explicaban ese tipo de situaciones, ¿no? Que también es lo que hace, que ayuda a la aeronáutica con eso de la aviación. Y en ese tipo de cosas. Muy bien, podemos hacer un concurso. Perdón. Sí. Perdón. ¿Qué comentaban? ¿Que se puede hacer con qué? Se puede hacer con una hoja de papel. Uno mismo puede soplar sobre la superficie de la hoja de papel y la hoja se va a enderezar, contrario a la creencia de que se va a hacer para abajo. Porque lo que se hace es aumentar la presión en la parte de arriba y la parte de abajo, es que es un término equivocado decir que la estira, pero se levanta. Sí. Podemos hacer un tipo de concurso y lo pueden hacer un video. Ustedes supongo que no se están reuniendo, ¿verdad? Porque por la cuestión de pues, esto de la pandemia. Pero si pueden hacer algún video donde ilustre este efecto, podemos hacer un tipo de concurso en el grupo y los 3 mejores videos les puedo dar algunos puntos, 20 puntos, por ejemplo, para el examen de este tema, ¿no? Entonces, sería un pequeño video ilustrando digamos, un experimento donde muestren este efecto, ¿no? Sí. Profe, el es de voluntario, los globos, ¿no? Son puntos extras. de los globos. Pueden ilustrarlo con este ejemplo de los globos o cualquier otro experimento que muestre este mismo efecto. Es que a mí me tocó hacerlo, pero con una manguera y como un cono en la parte de enfrente y con una pelota de hielo seco. Que se mantienen suspendidas, ¿verdad? Sí, que se mantienen suspendidas. Ese experimento luce mucho también. Ok. Sí, es voluntario, los que se animen a hacerlo y pues serán puntos adicionales. Si se sacan 100, pues se los pasamos al siguiente examen. Para que se animen. Ahora vean, este efecto lo vemos experimentalmente, lo podemos deducir de aquí de la ecuación de Bernoulli. Y imagínense que, por ejemplo, aquí en los globos, en el problema de los globos, vamos a denotar aquí que la región que está aquí intermedia le podemos llamar región 1. Y las de los lados van a ser, como son equivalentes los dos lados, le podemos llamar a las dos como que esos sean los puntos 2. ¿De acuerdo? Entonces aquí afuera van a ser el punto 2 y aquí el punto 1 va a ser el que está aquí. Entonces vean, en la ecuación de Bernoulli haríamos 0 la velocidad en el punto 2. Entonces eliminaría este término. Ahora,
si considero que los puntos están a la misma altura, puedo escoger el punto 2 aquí a la izquierda y el punto 1 entre los globos, justamente a la misma altura. Si es la misma altura, entonces puedo eliminar estos términos porque sería igual el de la izquierda que el de la derecha. ¿Están de acuerdo? Entonces eliminé el término de la velocidad a los lados de los globos y el término rho GH también se elimina si yo escojo la H1 a la misma altura que H2. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces vean, de aquí de lo que me queda, puedo calcular que la presión en el punto 2 menos la presión en el punto 1, ¿cuánto me daría? La presión 2 menos la presión en el punto 1 me daría nada más el término 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. La velocidad en el punto 1 es la velocidad con la que ustedes estén haciendo circular el aire cuando soplan. Pero esa velocidad al cuadrado es positiva. Cualquier cantidad elevada al cuadrado es positiva. Entonces, la densidad también es positiva. Y entonces, este término es positivo. ¿Y eso qué significa? Que la presión 2 menos la presión 1 es positiva. Si la presión 2 menos la presión 1 es positiva, significa que entonces la presión 2 es mayor que la presión 1. ¿Están de acuerdo? Si la presión 2 es mayor que la presión 1, significa que de los lados la presión es mayor que en el centro, por donde soplaron. Entonces, como a los lados la presión aumentó, es mayor la presión a los lados de los globos que en el centro, entonces sufren un efecto de fuerza que trata de empujarlos hacia adentro, ¿no? Por eso tratan de juntarse. Entonces vean que ese efecto se puede explicar, de hecho, con la ecuación de Bernoulli. ¿Sí lo ven? Bueno. Profe, a mí no me quedó Sí. cuando eliminó los términos. Ah, muy bien. Bueno, esta última ecuación ya llegando a esta, sí, ¿verdad? Porque lo que hice primero es, mis puntos 2 lo tomé a los lados de los globos, pero por fuera. Por ejemplo, aquí en la izquierda o aquí en la derecha. Son mis puntos 2. Como afuera no hay corriente de aire, entonces la velocidad 2 es 0. Y eso me permite eliminar este término. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Ok, y después elimino también los términos rho GH porque tomo el punto 2 a la misma altura que el punto 1 que está en el centro por donde están soplando. Si tomo la misma altura para el punto 2 que el punto 1, entonces este término rho GH1 va a ser igual que rho GH2 y entonces los puedo eliminar. ¿De acuerdo? Ah, muy bien, sí, profe, entendí. Ok, y ya eliminando esos términos, ya nada más me queda mandar la presión 1 a la derecha para tener la presión 2 menos la presión 1 y eso queda igual a 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Como este término es positivo, es mayor que 0, entonces eso me permite decir que la presión 2 menos la presión 1 es mayor que 0, o lo que significa lo mismo que la presión 2 es mayor que la presión 1. O sea que la presión en los lados de los globos es mayor que en el centro entre los globos. Entonces, el efecto es que hay una fuerza de los lados hacia el centro, ¿no? O sea, de los lados de los globos hacia la región donde están soplando aire entre los globos y entonces tratan de juntarse. ¿Me expliqué? Sí, profe, muchas gracias. Ok, muy bien. Pues yo creo que por hoy lo dejamos aquí. Pues ahí está el concurso abierto, es voluntario. Y entonces, pues continuaríamos en la siguiente clase. Hoy es miércoles, pues seguiríamos el lunes, ¿verdad? Acuérdense que tenemos examen el lunes, ¿no?